La profecía ha sido un tema de debate desde tiempos antiguos en todas las religiones. En el cristianismo, este tema es muy importante ya que la Biblia es la guía fundamental de la fe cristiana. En este sentido, la profecía es una herramienta importante en la interpretación de la voluntad de Dios. En este video se examinarán las características de la profecía según la Biblia y lo que Dios dice acerca de ella. La Biblia describe la profecía como una forma de comunicación entre Dios y el hombre. La palabra profecía, en hebreo, significa hablar en nombre de Dios. En otras palabras, son mensajes dados por Dios a las personas, para que ellas los transmitan a otras. En el Nuevo Testamento, la profecía se refiere a veces a la revelación de verdades desconocidas, como sucedió con la profecía del nacimiento del Mesías en Isaías 9, 6-7. En tales casos, la profecía no se relaciona con el futuro, sino con la revelación de la voluntad de Dios para ese momento específico. Sin embargo, la mayor parte de la profecía en la Biblia concierne al futuro, generalmente a los acontecimientos que se desarrollarán en el fin de los tiempos. Por tanto, una de las características más importantes de la profecía es que habla del porvenir, de lo que ocurrirá en el futuro. La profecía bíblica es, en su mayoría, simbólica y muy cercana a la realidad. Es decir, el lenguaje de la profecía es en gran medida simbólico, pero los símbolos utilizados son muy cercanos a la realidad. Por ejemplo, la Biblia dice que el fin de los tiempos se caracterizará por el hambre, la guerra y el sufrimiento. Estos son hechos que ya se han visto a lo largo de la historia, pero que se volverán más intensos cuando la profecía se cumpla. Otra de las características de la profecía es que es siempre una obra de Dios. En otras palabras, solo Dios tiene la capacidad de profetizar. Los profetas bíblicos recibieron sus mensajes directamente de Dios, ya sea por medio de visiones o audiciones. Los profetas no hablaban por sí mismos, sino que transmitían las palabras divinas. También es importante destacar que la Biblia advierte que existirán falsos profetas, Mateo 7:15, es decir, personas que se presentarán como portavoces de Dios, pero que en realidad propagarán mentiras y mensajes contrarios al verdadero evangelio. Otra característica de la profecía es que su cumplimiento es siempre fiel y exacto. La profecía bíblica no es una adivinación. Dios no habla vagamente, siempre habla con precisión y exactitud. Por tanto, cuando una profecía se cumple, nunca lo hace con una mínima variación, sino exactamente como fue profetizado. Por último, la profecía bíblica siempre tiene un propósito específico. Como se mencionó anteriormente, la profecía puede manifestarse para revelar la voluntad de Dios en un momento determinado, para anunciar el cumplimiento de una promesa o para advertir sobre el peligro de un pecado. En resumen, la profecía tiene un propósito que siempre es divino. En conclusión, la profecía es una herramienta clave en la fe cristiana que ayuda a los creyentes a interpretar la voluntad divina. La profecía bíblica se distingue por su precisión y exactitud, y siempre tiene un propósito divino específico. Además, es siempre una acción de Dios, transmitida a través de sus profetas para beneficio de la humanidad. Los creyentes cristianos deben ser cuidadosos al interpretar las profecías y siempre deben buscar la sabiduría y dirección de Dios.